Buenas tardes, chicos. Buenas tardes por el momento que lo estoy grabando, pero buenos días para ustedes al momento que supongo estarán viendo este video. Bueno, es como la última entrega de manera virtual acerca de cuáles van a ser los contenidos principales que a mí me interesa que tengan presente al momento de hacer la evaluación, que ya vamos a acordar en qué momento de la semana que viene, de acuerdo a sus actividades y de acuerdo a sus posibilidades, van a poder hacerlo. Ya vamos a acordarlo mañana. Bien, para cerrar de alguna manera, que les parece un chiste porque lo hemos abierto hace un par de días y ya estamos como cerrando el curso. Pero como yo bien les dije, como horizonte de consideración, como horizonte epistemológico, me interesaba que tuvieran esos textos que están tratando de descifrar o que están a los que les están encontrando el valor de los contenidos, su significación, en fin. Este doctor Menéndez tiene cosas que son realmente geniales y nos muestra el campo, el terreno de acción que ustedes, como futuros médicos, están a mitad de camino, por decirlo de alguna manera, van a tener que enfrentar. Y hay conceptos muy lindos, como el tema de cómo es un modelo médico hegemónico, por qué, qué características tiene, cómo se ha llegado a cristalizar estos modelos o este modelo de medicina, que son las medicinas alternativas, qué importancia puede tener para la comunidad, el tema del protagonismo de las comunidades, de las sociedades, de la familia, de los entornos sociales, para lo que es también el cuidado, que como que no solamente el médico es responsable de que a mí me vayan bien, sino también yo mismo soy un coprotagonista, un corresponsable, igual que quienes me rodean, mi familia, mi entorno, mi comunidad, en fin, hay un montón de contextos de los cuales también depende la salud. Y las medicinas alternativas suelen tener una preponderancia importante, siempre tomadas de la manera que tienen que ser tomadas, porque si no vamos a encontrarnos con escuelas de mala praxis, más que con escuelas de medicina. Bien, esto por un lado. Para lo que va a ser el examen, yo a ustedes les di un cuadernillo. Ese cuadernillo es muy amplio. A muchos, lo he visto por algunas consultas que me hicieron, algunos han tenido una lectura como bien ordenada cronológicamente, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, así, todo es de esa manera, hasta llegar al punto de las escuelas contemporáneas, ¿no es cierto? Hasta que llegamos a Thomas Kuhn. Pero yo quisiera de todo este cuadernillo, por el tiempo que tenemos, es muy poco y no van a poder ir al fondo de lo que realmente les va a servir a ustedes, o posiblemente yendo directamente, focalizándonos en ciertos títulos de lo que hay en ese cuadernillo, lo demás ya se va a sobreentender. Eh, Al que le gusta o a la que le guste la epistemología, evidentemente puede tomarlo como guía y seguramente como guía no solo de lo que estamos viendo, sino como guía de alguna investigación personal que quiera hacer o que quiera indagar más en profundidad acerca de lo que es la epistemología y la historia de la epistemología, o sea, toda esta parte del conocimiento a lo largo de toda la historia, desde la época de los presocráticos. Pero lo que yo quiero hacer ahora con ustedes es repasar un poco en ese cuadernillo cuáles son
los puntos principales que yo les voy a decir: estudien esto, entiendan esto, no que sepan como loros, entiéndanlo, porque si ustedes entienden, por ejemplo, qué consiste el empirismo, qué decía Immanuel Kant, en qué consiste el racionalismo, qué significa la contrastación, por ejemplo. Si ustedes saben esas cosas bien, si entienden esas cosas más básicas y fundamentales, van a saber qué responder cuando yo les tome en un multiple choice si esto es verdadero o falso, o si tengo que elegir entre 4 alternativas o 3 alternativas, cuál es la correcta. Por eso, entendiéndolo, no van a tener ningún problema. Obviamente que hay cuestiones que yo no voy a poder estar controlando al momento que ustedes hagan examen. Ya sabemos a qué nos referimos. Pero la honestidad intelectual corre el mismo camino que la honestidad personal, y es un poco el corazón de lo que va a ser el día de mañana la buena praxis de ustedes como médicos. Voy a ir marcando en el cuadernillo cuáles son las cosas que ustedes tienen que saber. Por una parte, lo del cuadernillo. Por otra parte, va a ser también motivo de examen o objeto de examen el trabajo de Lavalle, que es lo que vamos a trabajar juntos el día viernes. Lo vamos a leer, lo vamos a comentar, y aquí lo mismo. A partir de esto les voy a hacer también algunas preguntas en torno a si es verdadero o falso, algún tipo de múltiple opción sobre la cual hacer una elección, lo que yo creo que está correcto. En fin, pero por ahora vayamos al tema del cuadernillo. Bien, ustedes tienen el cuadernillo que dice epistemología y ciencia. Hay algunos puntitos que a mí me interesa que lo sepan, que lo sepan con mayor claridad, y otros que no son importantes. Yo vamos a ir pasando el cuadernillo, voy a ir pasando el cuadernillo y le voy a ir diciendo esto sí, esto no. Creo que lo mejor va a ser que lo compartamos, y voy a compartir el documento. Bien, y ahí tenemos el cuadernillo que yo a ustedes les armé. No es porque sea lo que haya hecho yo precisamente, o porque lo haya hecho yo, pero lo más importante que a mí me interesa, donde está la papa, por decirlo de alguna manera, está en el momento que hablamos de escuelas modernas y escuelas contemporáneas de la epistemología, sobre la cual se fundan los diversos métodos de investigación científica. Ustedes acuérdense que tenemos conocimiento científico, que es todo lo que nosotros queremos llegar a conocer, para entender, para trabajar, para comprender, que es el objetivo de la ciencia, poder conocer la naturaleza, poder conocer la realidad, para ponernos al servicio, como yo les dije la vez pasada, para intervenir en ella, conocerla, conociéndola, respetándola, y no interfiriendo a través de experimentaciones y cosas raras. Eso sería un conocimiento científico. Después tenemos algo más vinculado a lo que es la investigación científica propiamente dicha, y después, para hacer esa investigación, ¿qué métodos hay? ¿Qué métodos hay para conocer la verdad, a través de la cual qué método hay a través de los cuales uno puede llegar a la verdad? Y para que esa verdad sea lo más cierta posible, justamente hay métodos
que se van perfeccionando con el correr del tiempo para que las conclusiones sean segurísimas, lo más seguras posibles. Bien, vamos a ir de a poquito. Ustedes tienen acá el folletito que les armé, el cuadernillo, mejor dicho. Ustedes tienen ahí al comienzo significado de la epistemología. Bueno, el primer puntito, ¿qué es la epistemología? Sépanlo, no sepan, no es que lo sepan de memoria, pero sepan qué es la epistemología. Decimos que es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Punto. No lo tienen que saber de memoria. A mí no me interesa que ustedes sepan cómo se escribe episteme o que sepan que el episteme, a diferencia de la gnosis, por la gnosiología, no, a mí esos detalles a mí no me interesan. Que sepan que la epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza y el origen y validez del conocimiento. Punto. Y que después sabemos que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Después eso de que tiene en cuenta los factores de tipo histórico, social, psicológico, con el objeto de determinar el proceso de construcción del conocimiento, justificación y veracidad, no me interesa. Esa es pequeña definición. Después ahí explican que en general hay como dos ejes más fundamentales, uno el empirista y otro el racionalista. Tampoco estudienlo acá, lo estudien en este momento porque después el mismo texto te va a hablar más en profundidad, especialmente cuando hablemos de Kant. Pero sí, ustedes acuérdense siempre, para entender este concepto del empirismo y racionalismo, ¿cuál es la fuente del conocimiento? Y decíamos que para un empirista es la cosa en sí, la realidad sensible. Yo acá tengo una botellita con agua y digo, a partir de la experiencia sensible, yo sé que esto es una botellita de agua y el origen del conocimiento está en el mundo de lo sensible y corroborado, obviamente. En cambio, para un racionalista no, el origen del conocimiento está justamente en la cabeza, está en el pensamiento, donde se produce el conocimiento. Y nosotros decimos, pues habíamos puesto como ejemplo el caso de las ideas innatas de Kant, las formas innatas, las distintas formas que se van aplicando a un objeto conocido. Nuestra cajita, yo tengo todas las propiedades ya desde el momento desde antes de haber nacido. O sea que cuando de pronto, en algún momento de mi vida, mi cabeza se encuentra con este objeto, o con una lámpara, o con una computadora, o una botella con agua, lo va a reconocer. ¿Pero por qué lo va a reconocer? Porque las propiedades o estas formas, estas casillas que llamamos propiedades que hay dentro de mi cabeza, se aplican al objeto conocido. Entonces, la forma cubo, las formas color, los distintos tipos de color, y ahí le voy dando forma y sentido a un objeto. Bien, y nosotros vamos a terminar diciendo en realidad que el conocimiento es un encuentro entre el objeto conocido y el sujeto cognoscente o el sujeto que conoce. Bien, eso ya lo hemos visto en los videos, ya lo hemos visto personalmente el otro día cuando se los expliqué, pero por eso, de este primer punto me interesa solamente que sepan un poco qué es la epistemología. Eso, simple. Después vamos a pasar directamente al 1.3, donde aparecen corrientes o doctrinas epistemológicas. Decimos, la pregunta es, ¿se puede conocer la verdad? ¿Existe algún método que a mí me permita tener un conocimiento cabal, acabado de qué es una cosa, o que esto es así, o que esto es la verdad? Y ahí vamos a tener
fundamentalmente 5 escuelas. Las primeras 3, habíamos dicho, es el criticismo, la segunda el dogmatismo y la tercera el escepticismo. El criticismo está desarrollado por Kant, y Kant dice un montón de cosas, pero no vamos a poner a hablarnos de Kant, de la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, de su, de su formalismo y tantas cosas que se aplican después al orden de lo ético y lo moral. Aún en un nivel epistemológico, en un nivel de la razón. Acuérdense, Kant es más del mundo de la escuela más de tipo racionalista. El criticismo, ¿qué dice? Desarrollado por Kant, afirma que se puede alcanzar el conocimiento, pero para alcanzarlo se requiere de análisis exhaustivos. Es cierto que para conocer bien algo hacen falta análisis exhaustivos. Uno ahí sale del mundo de las periferias, de la superficialidad, por medio del análisis. Después tenemos el dogmatismo. El dogmatismo, por el contrario, afirma que el conocimiento puede ser adquirido ya que es la realidad misma. Obviamente el dogmatismo es un objetivismo. Si Kant es más subjetivista y sospecha de que algo puede estar mal, y para dejar de lado esa sospecha necesita sacarse todas las dudas que tenga por medio de un análisis exhaustivo, en sentido contrario, el dogmatista, porque por este lado va a ir después el empirismo, o va el empirismo, afirma que el conocimiento puede ser adquirido ya que es, o sea, está fuera de discusión que puede ser adquirido, ya que es la realidad misma. El conocimiento es la realidad misma. Yo ni bien abro los ojos, ni bien yo expando mis sentidos, empiezo a hacer uso de mis sentidos, ahí yo ya estoy en contacto con la realidad. Y yo soy parte de la realidad. La realidad existe. Entonces, en el mismo acto de conocer, estoy siendo parte de la realidad. Y el conocimiento entonces es posible. Y partiendo de esa premisa, se van a proponer diferentes métodos, partiendo de la base de que la realidad es conocible y que la verdad está ahí afuera de mí, está sacándome la lengua. Yo voy a buscar, obviamente, métodos que a mí me permitan explicar cuál es esa verdad. El escepticismo es una corriente totalmente antagónica. El otro día yo les hablaba del tema de la epogé, porque la epogé de esta escuela se desprenden distintos métodos que después se aplican, por ejemplo, en la filosofía de Husserl, más moderno, en la filosofía de Xavier Zubiri, la escuela de la fenomenología. Uno, para conocer, es como que tiene que poner entre paréntesis algo que parece obvio, o algo que yo ya doy por sentado que es así, lo pongo en duda para después poder corroborarlo. Entonces pongo mi entendimiento de alguna manera entre paréntesis. Ese método parte de esta escuela, el escepticismo, cuyo fundador se llama Pirrón de Elis. Dice, por otro lado, es una corriente totalmente antagónica a las otras dos, ¿no? Porque niega la posibilidad de conocer la verdad debido a factores externos al sujeto que no le permiten acceder a la realidad. No le permiten. O sea, ya sea que soy subjetivista como Kant u objetivista como el dogmático, no, hay elementos externos a mí que me van a impedir que yo pueda conocer si algo es o no es. Voy a estar permanentemente poniendo en duda todo. El investigador pone permanentemente en duda todo, pero no porque descrea. ¿Viste cuando vos decís que una persona es una persona escéptica, que no cree en nada? Bien, esa duda, ese estado de qué me importa en definitiva, ese qué me importismo, es distinto al tema de la incertidumbre que a un investigador o una persona que se dedica a la filosofía o al preguntarse el por qué y el para qué de algo,
está permanentemente cuestionando. Bien, ya tengo la respuesta que quería, pero a esta respuesta me sobrevienen nuevas dudas, nuevas inquietudes. Es lo que Descartes va a llamar la duda metódica, lo que a mí me va a permitir estar preguntándome permanentemente y de esa manera estoy evolucionando, porque nunca doy nada por terminado, nunca doy nada por acabado. Bien, el escepticismo, decimos, es una corriente que niega la posibilidad de conocimiento porque hay elementos externos a mí que hacen que nunca pueda acceder con claridad a la realidad. Para la fenomenología, toma, bueno, esto está bueno, pero en un determinado momento, no como un estado permanente. En un determinado momento yo pongo lo que doy ya por cierto, voy a hacer como que no es cierto, lo pongo entre paréntesis, en stand-by. Es la epogé, la famosa epogé. Después tenemos estas dos corrientes que ya hemos hablado. El empirismo afirma que la única manera de hacer el conocimiento es mediante la experiencia. Yo les hablé del golpe en el dedo gordo del pie en pleno invierno, con frío, anda la calefacción. Ahí no dudas que es el dolor. El racionalismo, por otro lado, expone que el único medio de alcanzar el verdadero conocimiento es mediante el uso de la razón y la lógica. Solamente a través de la lógica y la razón yo puedo llegar a la verdad. Bien, o llegar al verdadero conocimiento. Bien, ese puntito, el 1.3, también sépanlo, no que lo sepan de memoria, sino que entiendan qué es lo que dice cada postura. 1.4 es epistemología genética, eso no, eso déjenlo aparte. Si el día de mañana a alguno de ustedes le interesa saber bien qué es lo que dice Piaget, ahí tienen algo como un disparador, un puntapié inicial, y después pueden, sobre todo aquellos que después les guste la pedagogía y quieran dedicarse a la pedagogía o algo relacionado con la docencia, seguramente van a recurrir a Piaget más de una vez. Bien, vamos entonces, pasamos el punto 2 de la gnoseología, lo vamos a pasar. Gnoseología y epistemología lo vamos a pasar. Y nos vamos a ir directamente al punto número, también vamos a pasar significado del conocimiento científico, lo vamos a pasar. Características del conocimiento científico, lo vamos a pasar. No me voy a poner con ustedes a ver que me expliquen qué es el conocimiento crítico, qué es un conocimiento fundamentado, que tiene que ser metódico, que tiene que ser verificable, sistemático, unificado, universal, objetivo, comunicable, racional, provisorio, explicativo, etcétera, etcétera. Porque eso más o menos se sobreentiende en 4 o 5 pasos que vamos a ver enseguida. Objetivos del conocimiento científico, ya lo sabemos, que es conocer la realidad. No quiero que ustedes me digan, y entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas, descubrir las relaciones constantes entre los fenómenos. Acuérdense que fenómeno viene de fainomen. Fainei es lo que aparece, lo que brilla. Epifanía. Epi alrededor de, faino de la luz, lo que brilla. Epifanía, lo que se manifiesta. De ahí viene fenómeno, lo que se me muestra. De ahí viene la palabra fenómeno. Establecer las leyes y principios a que obedecen dichos fenómenos, comprender los procesos o leyes que rigen la naturaleza, establecer conclusiones de validez universal. Eso no se los voy a preguntar. Así que nos instalamos directamente en el punto número 4, significado de la investigación científica. Primero ustedes tienen acá qué es la investigación científica. Acá también les digo, no me interesa que lo sepan de memoria, que lo repitan como loro, como hacíamos cuando estábamos en el colegio, que teníamos que aprender de memoria algunas cuestiones de historia. Bueno, por ahí algunos se han ido para el otro lado, no les interesa, no tienen la más mínima idea de quién es un personaje o un prócer importante en la historia argentina, o en qué año fue la independencia.
o en qué año, en qué año fueron las invasiones inglesas, y qué fueron las invasiones inglesas. Bueno, no necesito ese tipo de memoria, pero sí que entiendan conceptualmente de qué se trata la investigación científica. Decimos que es un proceso ordenado y sistemático de indagación. Indagar significa análisis, estudio, profundización. De indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, que es lo que viene después, se persigue el estudio, análisis o indagación en torno a un determinado asunto o tema, con el objetivo de aumentar, ampliar y desarrollar el conocimiento que se tiene de este tema. Bien, el objetivo fundamental es buscar soluciones a problemas específicos. Y después esta otra cosa es que yo no les voy a preguntar, pero sí tienen que saber que toda investigación tiene un objeto, aquello que es lo que yo quiero investigar, por qué lo quiero investigar, qué sentido tiene que lo investigue, un medio, que es el método y las herramientas que yo voy a utilizar para investigar, y después la finalidad, que son las razones que motivan mi investigación. ¿Por qué quiero investigar? Yo ahora que estoy con mi tesis, ¿por qué quiero investigar de qué manera resuelvo casos conflictivos mediante la deliberación? ¿O de qué manera puedo apuntalar yo el momento en que un médico tiene que tomar una decisión frente a una situación compleja? Bueno, eso es lo que me motiva esa pregunta, me motiva que los estudiantes, cuando lleguen a ser profesionales, tengan más herramientas para moverse en situaciones difíciles y resolver conflictos. Esas son cosas que a uno lo motivan, para después poder transmitir. Objeto de investigación, medio y finalidad. Después tenemos ahí, fíjense, tipos de investigación. Está la investigación pura, que es aquella que investiga problemas de tipo teóricos. Investigación científica aplicada. Esto no se los voy a preguntar. También esta parte de tipos de investigación me lo saltean, porque es muy sencillo, pero se van a enredar. Dado el tiempo que tenemos, se van a enredar. Entonces nos vamos directamente al punto número 5, que acá sí estamos, ya nos metemos de lleno en el problema de la epistemología, que son los métodos científicos. ¿Qué método utilizo yo para poder conocer la verdad o tener un conocimiento de la realidad? Primero, 5.1, ¿qué es el método científico? Y ahí te dice, como método científico se denomina el conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimientos con rigor y validez científica. Como tal, acuérdense, me interesa que lo entiendan bien, cosa que yo les pregunte de verdadero o falso, o que te dé alternativas y vos sepas qué decirme. Pero no te voy a decir, definime en qué consiste el método científico. No, eso no te lo voy a pedir. Como método científico se denomina el conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimiento con rigor y validez científica. Como tal, es una forma estructurada y sistemática de abordar la investigación en el ámbito de las ciencias. Y acá es algo, este parrafito un poco te explica todo, es como la columna vertebral. En ese sentido, el método científico se vale de la observación, la experimentación, la demostración de una hipótesis y el razonamiento lógico para verificar los resultados obtenidos y de esta manera ampliar el conocimiento que en esa materia se tenía. Lo que estoy investigando estoy profundizando para conocer más y saber más. Sus hallazgos pueden dar lugar a leyes y teorías. Dicho de una forma sencilla,
el método científico es una herramienta de investigación cuyo objetivo es resolver las preguntas formuladas mediante un trabajo sistemático y, en este sentido, comprobar la veracidad o falsedad de una tesis, o sea, de una propuesta. Bien, después decimos el método científico, para que sea considerado como tal, debe tener dos características. Debe poder ser reproducible por cualquier persona en cualquier lugar. O sea, no es que acá significa esto y en la Cochinchina significa otra cosa, sino que es aplicable y reproducible en cualquier lugar en el cual estés. Y debe ser refutable, porque toda proposición científica tiene que ser susceptible o ser capaz de ser objetada. Justamente vamos a ver enseguida en las escuelas modernas o contemporáneas cómo se refuta para contrastar y poder limpiar cada vez más y que sea más limpia y transparente la imagen de la verdad de lo que yo estoy persiguiendo mediante una investigación. Después tenemos pasos del método científico: observación, lo que decíamos recién. Observación es la fase inicial, comprende la investigación, la recolección de información, el análisis de lo que has recolectado y la organización de los datos relacionados con el tema que nos interesa. Proposición es el punto de partida de nuestro trabajo, plantea la duda que nos proponemos despejar. Propongo encontrar una respuesta a tal cosa. Propongo, a partir de esta propuesta que hizo tal pensador, que hizo, no sé, Newton, propongo dar un paso más y mejorar la teoría, ahora hay un montón de trabajos sobre el tema de la relatividad, sobre el tema de todas las proposiciones de Einstein, que no es que vienen a hacer pelota lo que dijo Einstein, no, vienen como a mejorarlo, a perfeccionarlo. Son trabajos que, a partir de conclusiones de otro investigador, yo sobre eso sigo trabajando en una línea de investigación. Dicen que de los investigadores, que son como lo mismo que decían de los filósofos. Los filósofos dicen: somos enanitos que nos sentamos en los hombros de gigantes. De pronto yo puedo ponerme encima de los hombros, sentarme a cococho encima de los hombros de Aristóteles, que es un gigante, pero yo, como estoy sentado encima de él, voy a ver más arriba y voy a tener una mirada todavía mucho más profunda y más abarcativa que la que él ha tenido. Entonces, esto es lo bueno, lo lindo de la investigación, de la filosofía, que uno trabaja sobre la base de lo que otros han ido haciendo. Hipótesis es el planteamiento de una posible solución al problema o asunto que vamos a tratar. En ese sentido, se basa en una suposición que marca el plan de trabajo. Verificación es el momento que vos tenés que mediante observación, mediante experimentación, intentás probar una hipótesis. El paso siguiente es la demostración, donde analizamos si hemos logrado demostrar nuestra hipótesis apoyándonos en los datos que hemos obtenido y después las conclusiones. Bien, todo esto yo no te voy a decir qué es la observación, pero sí sepan que los pasos del método científico son estos 6: observación, proposición, hipótesis, verificación, demostración y conclusiones. Ejemplo de método científico es prácticamente lo mismo que vimos recién, así que eso no me interesa. O sea, sí sepan qué es el método científico y los pasos del método científico. Después viene en el punto 6, breve historia de la epistemología, escrito por la doctora María Estela Rafino. Eso pásenlo, saltéenlo. Y nos vamos al punto número 7,
donde tenemos las escuelas modernas. Y por eso le decía, el tema de Kant, esperen que lo van a ver después más tranquilos. Ahí tenemos la escuela kantiana, la escuela del idealismo. Respecto al modo de plantearse la posibilidad de pensamiento y su método, los siglos XVIII y XIX han sido determinantes, cosa que no hubiese sido posible sin los antecesores enormes que la filosofía de la ciencia, la epistemología y la teoría del conocimiento nos han dado, lo que le dije recién de que estamos sentados a cococho de gigantes. Inicia este periodo Immanuel Kant. Su método de pensamiento propone dos tipos de ideas que dan a la razón, que dan vida a la razón. Las ideas a priori y las ideas a posteriori. Las ideas a priori, esto yo ya se los he explicado, pero no con estos conceptos tan fuertes. Las ideas a priori no proceden de la experiencia. Acuérdense que él habla de ideas innatas, a priori, previas al conocimiento, formas que están en mi cabeza, que se van a aplicar a determinado objeto. Las ideas a priori no proceden de la experiencia, como por ejemplo va a decir el dogmatismo o el empirismo, sino que son anteriores a esta y están vinculadas a la razón, es decir, son propias de la naturaleza del mismo sujeto cognoscente, o sea, el sujeto que conoce, y es lo que llamamos ideas innatas. Vienen a ser condiciones universales y necesarias de la razón. Universales porque las tenemos todos por igual. Por ahí alguno tiene algún problema psicológico o de entendimiento, algún tipo de patología que hace que el conocimiento esté distorsionado. Pero estas ideas son universales, es decir, que son ideas que tengo yo, que tenés vos, que tiene él, que tiene ella, que tiene mi hermano, mi hermana, en fin, son ideas universales con las cuales todos nacemos. Vienen a ser condiciones universales y necesarias de la razón. Cuando el sujeto tiene su primer contacto con la realidad, estas ideas se aplican a las realidades que se les presentan. Cuando vi una pared por primera vez, las formas que ya existían a través de categorías espaciotemporales preexistentes en mi mente, que la reconocen y se aplican a ellas. Mientras que las ideas a posteriori se forman a partir del contacto con la realidad. O sea, yo tenía las ideas, conocí el objeto, ya lo definí, ya lo conocí, ya está. Listo, a partir de ese momento, el concepto de caja es una idea a posteriori, ya está. Ya las ideas se aplicaron y ya el objeto ya tomó forma y sentido dentro de mi mente y ya tiene para mí un sentido en sí mismo. Entonces, a partir de ese momento hablamos de ideas a posteriori. A priori antes, a posteriori después. Dice, y pueden ser cambiantes a través de la experiencia. El contacto con la realidad es cambiante. Las experiencias a lo mejor son cambiantes en el sentido de que uno cuando es chico, adolescente, joven, adulto, anciano, va viendo la vida con otra profundidad. A lo mejor no la ve del mismo modo, no la interpreta del mismo modo, pueden ser cambiantes. Para esta manera de concebir el entendimiento, Kant tiene como punto de partida a dos antecesores pilares de dos escuelas contrapuestas. René Descartes, que es racionalista puro, que es la persona que dice que parte de que solamente, ven acá, Kant de alguna manera reconoce una importancia en el objeto conocido. Pasa que el sentido y la verdad de alguna manera se la estoy dando yo a partir de mis ideas a priori. En cambio, Descartes dice a través de su racionalismo que solamente se puede conocer la realidad, se puede tener conocimiento a partir de la razón. La razón es lo que da vida y sentido a todo lo que yo conozco. Y por eso está permanentemente
preguntándose ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No al modo del escéptico, sino al modo de el que tiene una mente inquieta. Racionalismo por un lado y empirismo por el otro. David Hume, el padre del empirismo. ¿Ven? Entonces lo que hace Kant es tomar un poco de las dos cosas para hacer esta especie de, no de síntesis, sino una manera de entender por qué hay importancia a partir de las ideas a priori, por eso él es más bien racionalista, subjetivista, que a posteriori. Porque todo partió de mi razón, pero no desmerece la importancia de la sensibilidad, de lo tangible, de lo experimentable. Ahí aparece lo que es el racionalismo y el empirismo. Descartes entiende que el conocimiento, eso sí, ténganlo en cuenta. Descartes entiende que el conocimiento humano proviene de la razón y que por tanto ni el mundo exterior ni la experiencia pueden influir. Al revés de Descartes, Hume afirma que el conocimiento solo surge a partir de la experiencia, solamente de la experiencia. Según Hume, nuestras percepciones se reparten entre ideas e impresiones. Para él, no es posible afirmar que realidades como Dios o el alma existan, pero sí se podría afirmar, en cambio, la impresión a partir de la cual nace esa idea. Este es uno de los aspectos más importantes del empirismo de Hume. Solamente es verdad aquello que puede ser constatado mediante la experiencia. Y en el acto de conocer de un empírico, ¿qué función tiene la cabeza? Justamente yo veo la cajita y en mi mente se forma una imagen, una idea de esta cajita. Ta fantasmata, le decía el otro día yo a ustedes, ahí viene la palabra fantasma. Es la impresión que en mi cabeza se ha formado de la cajita. Pero yo primero vi una cajita, después de esta cajita quedó grabada en mi cabeza, y otras veces que yo veía cajitas y todo lo demás, yo ya sé que es una cajita. Nuestras percepciones se reparten entre ideas e impresiones. Ahora me acuerdo de un autor, Berkeley, que decía, ser es ser percibido, que existe aquello que puede ser percibido, simplemente. Y la conclusión kantiana, que va a decir, Kant distingue como fuentes de conocimiento a la sensibilidad a partir de la experiencia, pero como algo pasivo y receptor de impresiones. Y el entendimiento, que por el contrario es activo, ¿ven? Le da más importancia al entendimiento, a la razón, que por el contrario es activo, produce naturalmente determinados conocimientos y saca conclusiones y piensa y analiza y asocia estas ideas innatas, asocia lo que observa al contacto de estas ideas con la realidad percibida a través de las impresiones, a partir de la sensibilidad, como una potencia pasiva, etc. Bien. Después ya nos vamos a las escuelas contemporáneas. Del empirismo se sigue el positivismo. El positivismo es como algo bien cristalizado. Para la ciencia solamente es verdad aquello que puede ser demostrado, aquello que puede ser explicado y demostrado. Si no es demostrado y no es palpable, asible a través de los sentidos, entonces eso no existe, no es verdad, no es posible. Por eso no le pidan al positivismo que te diga Dios existe, o el alma existe, o las realidades metafísicas existen. El positivismo es una corriente filosófica que nace en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo fundador es Augusto Comte, aunque encuentra otro gran exponente en George Stuart Mill. Este movimiento afirma que todo conocimiento proviene de la experiencia avalada por un método científico. Yo puedo experimentar algo
pero eso que yo experimento y que yo creo, lo tengo que avalar a través de un método científico, un método de observación, de evaluación, de experimentación, de demostración, y donde yo pueda concluir que realmente esto es así o asá. En tal sentido, contradice cualquier conocimiento que sea anterior a la experiencia. Por tanto, es el conocimiento científico la única forma de conocimiento verdadero. Afirma como fuentes de conocimiento a la ciencia, al mundo humano y a lo concreto expresado únicamente en lo material. Por lo tanto, niega la metafísica y a lo relativo con el mundo espiritual. Precisamente Comte escribe su doctrina sobre los tres estados en su famoso curso de filosofía positiva, donde sostiene que en su devenir la sociedad transita por tres estados reflexivos: el teológico, un momento que se cree en Dios y en las cosas trascendentes; el metafísico o abstracto, que es creer, que tiene que ver con intuiciones, con percepciones personales o sociales, o todo lo ligado al mundo de la metafísica, tal como lo está metafísica, lo que está más allá de lo físico, de lo que habla Aristóteles. Y finalmente, el momento o el estado positivo, que es el real y concreto. Después acá viene el Círculo de Viena. Es un movimiento filosófico de la entreguerra que da origen al neopositivismo, esto viene del siglo XX, y que tiene su origen en el dictado de las cátedras de filosofía, donde Moritz desarrollaba su doctrina acerca de las ciencias inductivas. Acá es importante saber qué es inductivo y qué es deductivo. Cuando uno hace una deducción, parte de una regla, de una premisa. Una regla, por ejemplo, teorema de Pitágoras, que está demostrado: la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bien, esto es el planteo, la regla general que establece Pitágoras. Ahora, a partir de todo este concepto de Pitágoras, después viene todo el tema de la trigonometría. Estaba también pensando en el teorema de Tales, pero viene todo el tema de la trigonometría, de pronto el tema de los ángulos: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cotejante, cosecante. Y de qué maneras y para qué me sirve todo este tiempo esta cuestión de la trigonometría, porque gracias a la trigonometría yo puedo hacer un cálculo de saber que necesito poner aquí una escalera y que para que calce perfecto tengo que empezar 1,5 metros con tal grado de ángulo para que termine justo donde va a estar apoyada en la parte superior, por ejemplo. Si no fuera por la trigonometría, esos cálculos no serían posibles. Es decir, una cosa se va desprendiendo de la otra. Ven, ahí hay algo deductivo. Yo, a partir de una ley general, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, puedo deducir, de algo general puedo deducir otras conclusiones. Concluyo cómo puedo hacer esta escalera, concluyo cuánto puede medir con un teodolito, cuánto puede medir este terreno, puedo medir espacios, etcétera, etcétera. Eso es lo deductivo. Voy de lo general, de la regla, a lo particular, todo lo que yo deduzco. Ahora, en el método inductivo, que es generalmente el preferido del método científico, es al revés, es un método inductivo. Yo parto de particularidades para llegar a una conclusión general. Entonces yo, por observación, me doy cuenta que hoy a la noche el cielo no tiene el mismo dibujo que tenía ayer a la noche. Y que ayer a la noche el cielo no tenía el mismo dibujo que tenía hace una semana.
o hace 4 meses, y que es parecido a hace un año. Entonces vos te das dando cuenta ahí, a partir de datos que te da la observación, de pequeños detalles por observación, podés llegar a deducir, bueno, la Tierra se está moviendo, no es que el cielo se mueva, sino que la Tierra se está moviendo, que la Tierra se mueve. Ahí tenés un método inductivo, que es un método por observación de fenómenos. Los fenómenos que a mí me quieren decir algo, yo analizo los fenómenos, los estudio, y a partir de esta observación yo puedo sacar mis conclusiones a través del método que les expliqué más arriba, o que te he explicado más arriba. ¿Ven? Como un antecedente, cabe destacar la importancia del inductivismo, fundado por Francis Bacon, que tendrá para el positivismo lógico esta corriente naciente como método científico según el cual se puede llegar a una conclusión general que se va a convertir en principio, regla, ley o norma, partiendo de experiencias u observaciones particulares. De esta forma es posible llegar a nuevos conocimientos y generar condiciones para alcanzarlos. El método inductivo está compuesto de 4 momentos: observación, registro de fenómenos, o sea, de lo que fenómenos, acuérdense que es lo que a mí se me presenta, analizo, clasifico. Esto es lo que hacían, fíjense, lo que hacían en las civilizaciones del Mediterráneo tan conocedoras del cielo, en Arabia, los fenicios, después acá los mayas, los aztecas, que tenían un conocimiento increíble del cielo por observación. Por observación, Galileo dijo: la Tierra no es el centro del universo. Por observación, Newton llega a la conclusión de que existe una ley de gravedad. Ver, a partir de esa ley yo puedo hacer nuevos estudios, pero yo a partir de esos estudios, a partir de esa ley de gravedad, ya son deductivos. Yo a partir de esta ley deduzco cosas. En cambio, la inducción yo parto al revés. Voy de lo particular en busca de algo que después se convierta en una ley universal, una norma. Primero, observación. Segundo, análisis. Tercero, generalización por medio de la derivación inductiva, como un hecho va siguiendo, como una concatenación, un hecho va conduciendo al siguiente. Y después, contrastación. Este método de contrastación sigue el sentido contrario al deductivo. Contrasto. Contrasto significa fiscalizo, cuestiono las conclusiones. Los miembros del Círculo de Viena procedían, bueno, eso no interesa, esto de pásenlo por alto. Estos pensadores buscaban precisamente alcanzar una concepción científica del mundo que permitiera a un público más amplio comprender la realidad y transmitirla de acuerdo a sus peculiares especialidades, como normas universales. Después tenemos más abajo, dice Karl Popper y el falsacionismo. Karl Popper es claramente un hijo del Círculo de Viena. Es ciertamente uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia en el siglo XX. Si bien era cercano al Círculo de Viena, fue muy crítico de muchas de las afirmaciones y postulados. O sea, por lo que nunca formó parte de él. Es decir, sí, formó parte en el sentido de que parte de las afirmaciones, pero una vez que él empieza a criticarlas, a cuestionarlas, es como que se aparta. Él no quería decir que era del Círculo de Viena. El punto de partida de su propuesta es que las conclusiones a las que llegan las ciencias empíricas no pueden ser realmente probadas. Para él, las contrastaciones, tal como se concibe en el neopositivismo, fundamentalmente en nuevas investigaciones y propuestas que consoliden las afirmaciones a las que se llegan por la investigación y así sean verificadas. Repito esto, para él, las contrastaciones tal como se conciben en el neopositivismo consisten fundamentalmente en nuevas investigaciones. O sea, yo contrasto con una nueva investigación, no concluyo algo. Y así
sean verificadas, pero no las termino de verificar porque esto me lleva a una nueva investigación. ¿Mm? O sea, no está mal lo que dice el Círculo de Viena, pero él dice, la investigación no queda ahí. De hecho, el hecho de que llegue a una respuesta y la contraste para ser verificadas me está llevando a investigar algo nuevo. O sea que ahí no está la plenitud de la verdad. ¿Mm? Entonces él afirma otro método, no de contrastación, sino de falsianismo. Acá dice, pueden ser, las conclusiones pueden ser falsadas por otro investigador. Es decir, pueden ser puestas a pruebas con análisis rigurosos, de tal manera que se afiancen ante las objeciones y que asimismo sean definidas como ciencia. En otras palabras, acá viene lo importante, la doctrina de la falsabilidad como método de contrastación tiene por objeto no seguir con la investigación, sino corroborar y confirmar una conclusión alcanzada por vía de las ciencias empíricas. Si una conclusión es refutada, contrastación, necesitará rectificar o impugnar empíricamente la propuesta que la impugna. Si de pronto hay algo que yo me resulta falso y puedo seguir investigando, es decir, a eso que me está refutando yo también puedo refutarlo. Se caería bajo una especie de círculo vicioso. Popper busca, a través de un criterio de demarcación, no la posibilidad de decidir sobre si una conclusión o afirmación es verdadera o falsa, sino si se puede plantear, analizar y discutir en el plano de la ciencia, y no en el de alguna pseudociencia como la metafísica. La teología o el razonamiento a partir del apriorismo kantiano, o incluso el psicoanálisis. Él hace pelota todo esto, hace pelota la teología, el apriorismo kantiano, cualquier pseudociencia como la metafísica pseudociencia, la metafísica como la concebimos hoy. Uno te dice metafísica, decís, bueno, los ángeles que están para esto, y prendés saumerios, o te metés abajo de una pirámide por el tema de las energías, y bueno, a todo eso él le llama metafísica. Todo eso fuera, pseudociencias, teología, apriorismo kantiano y psicoanálisis, en el cual obviamente no cree. Una proposición es científica solo si se puede refutar a través de ensayos que intentan negarla. Y así va evolucionando la ciencia, a través de refutaciones, declarando que algo es falso para seguir profundizando y seguir acabando la idea en la cual se ha concluido. ¿Tiene razón en refutar al Círculo de Viena? Lo que es el Círculo de Viena es cierto porque cuando uno llega a una conclusión, eso te lleva a nuevas preguntas. Karl Popper le interesa más que nada ver la validez del método a través no de una contrastación que te permita seguir investigando, sino a partir de una falsabilidad, a partir de una capacidad de fiscalizar una conclusión. Si yo puedo refutarla, significa que una conclusión la puedo seguir teniendo como objeto de análisis para perfeccionarla, limpiarla, refutar al que la refuta, etcétera, etcétera. Y eso es el mundo de la ciencia. Esto es mucho más complejo, pero de alguna manera está explicado de este modo. Después aparece Thomas Kuhn y la evolución de los paradigmas, pero eso yo no se los voy a pedir. O sea que hasta aquí, hasta Karl Popper y el falsacionismo, es lo que a mí me interesa que ustedes sepan acerca del método científico. O sea, recapitulando, ¿qué les voy a pedir que sepan? ¿Qué es la epistemología? Pero lo más básico. Después, ¿cuáles son las principales corrientes o doctrinas que están en el 1.3? Después de ahí pasamos al punto 4, 4.1, que es la investigación científica. 4.2, tipos de investigación científica. Ahí pasamos al punto 5, que es el método científico y los pasos del método científico. Los ejemplos no. De ahí pasamos a las escuelas modernas,
el idealismo, el racionalismo y el empirismo, y la conclusión, que es la conclusión kantiana, que intenta hacer una síntesis del racionalismo y del empirismo a través de su idealismo, de ideas que se aplican a la cosa que yo capto por la sensibilidad. Uno es activo y otro es pasivo. Las escuelas contemporáneas, el positivismo, que solamente es verdad y es objeto de conocimiento aquello que es realmente sensible y constatable empíricamente, aquello que existe, no lo que es, acuérdense, la teoría de los tres estados, no la teología, no la filosofía, no la metafísica, sino el mundo de lo real, lo concreto. Después el Círculo de Viena, que es un neopositivismo, donde a través de la contrastación yo sigo, a partir de una conclusión sigo investigando, y Karl Popper y el falsacionismo, a través del cual yo sigo teniendo como objeto de análisis la conclusión, fiscalizándola, objetándola, declarándola falsa de alguna manera, aunque sepa que es verdad, y permitiendo que otros la refuten y yo refutar al que refuta, etcétera, etcétera. Así voy como limpiando cada vez más la conclusión. Lo que no significa que uno no pueda seguir investigando a partir de esa conclusión, porque si no caemos en una especie como de círculo vicioso. Bueno, esto es lo que yo les voy a pedir de este cuadernillo cuando les tome el examen en Multiple Choice la semana que viene, en el día y hora que ustedes consideren oportunos y nos pongamos de acuerdo a su conveniencia. Bueno, gente linda, mañana nos estamos viendo ya personalmente. Cualquier duda que tengan, me la plantean ahí, porque la lectura que vamos a hacer de Lavalle va a ser más bien corta, sencilla y rápida, porque es una carilla con 2 columnas y un pedacito más. Y los conceptos son muy fáciles, son muy lindos. Creo que lo he elegido porque sé que a ustedes les va a gustar. Si la filosofía es ciencia, el tema del arte de curar, cómo se comunica, es bastante interesante como para cerrar este curso. Entonces, para la evaluación final, cuya condición es que me hayan entregado este trabajo práctico que les pedí sobre los estudios de Menéndez, para poder sí cerrar lo que yo considero que se puede haber dado en 5 días de epistemología. Acuérdense que cuando uno estudia filosofía, esto lo estudia en 1 o 2 años, porque si decía epistemología le agregamos lógica y las lógicas que existen, o las escuelas de lógica, esto es mucho más amplio todavía. Bueno, gente buena, nos estamos viendo mañana. No se ahoguen, respiren. Muchas gracias.